Gracias, senadora. Muy buenos días a todas, a todos. A nombre del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, les doy la bienvenida a la presentación de este libro sobre el derecho a la ciudad, editado, como se ha comentado, por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el propio Instituto Belisario Domínguez. Un saludo afectuoso y esperando que estén todas y todos bien, a quienes nos siguen por el canal de Congreso y ahí por medio de las redes sociales. Saludo la presencia del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el doctor Daniel Fajardo. Saludo a mi amiga la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y una gran aliada del Instituto Belisario Domínguez, con quien siempre estamos impulsando foros, estudios y publicaciones de vanguardia. Al senador Ricardo Velázquez, secretario de la mesa directiva, y quien participa además con la representación del doctor Ricardo Monreal. A Marcos Massari, director de la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. A Marta Lamas, antropóloga, feminista y luchadora a favor de los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a una ciudad segura. A Patricia Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM. Y a Fabio Vélez, académico de la Facultad de Arquitectura y compilador de la publicación que hoy nos convoca. En el Instituto Belisario Domínguez estamos convencidos de que la colaboración entre el Senado y la academia siempre será positiva para el debate parlamentario, así como para el análisis de los problemas nacionales y la discusión de propuestas y de soluciones. Por eso, como presidente del Instituto Belisario, agradezco a la Facultad de Arquitectura por hacer equipo con nosotros. Confío y espero que este libro sea el inicio de una colaboración mucho más amplia. Qué bueno que podamos tener una discusión sobre un tema tan importante para el desarrollo del país. Y es que, aunque muchas veces cuando escuchamos hablar de ciudad, metrópoli o algún término similar, inmediatamente pensamos en la capital del país. No debe de ser así. Basta ver los datos, permítame compartirlos. 80% de las y los mexicanos vivimos en ciudades. Nuestro país tiene más de 70 centros urbanos de más de 100,000 habitantes. Y 4 de cada 10 de nosotros vivimos en alguna de las 10 zonas metropolitanas con una población de más de 1 millón de personas. Solo es por hacer algunas comparaciones. En las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara vive una población similar a la de Barcelona, Múnich o Santiago de Chile. En Puebla vive más gente que Vancouver. Y en Toluca, más gente que en Viena, Australia. Incluso tenemos zonas metropolitanas que trascienden fronteras, como la de Tijuana con San Diego y Ciudad Juárez, El Paso. Entonces, México es cada vez más urbanizado y eso nos plantea muchos retos, desde la accesibilidad y la distribución de servicios públicos hasta la contaminación y la seguridad, pasando, por supuesto, por la violencia de género y el hacinamiento. Y esto, por no hablar de los desafíos tan importantes como el transporte, salud, comunicaciones, que se han hecho más evidentes ahora con la pandemia, o los de la redistribución de espacios que surgen con la nueva normalidad. Hay que ver cómo los restaurantes se movieron a las banquetas y las calles se dieron un carril para los ciclistas. Superar todos estos desafíos exige recuperar nuestras ciudades y avanzar hacia una mejor gestión de ellas. De eso se trata el derecho a la ciudad, de tener ciudades en las que se pueda vivir en libertad, con seguridad y sin discriminación, de tener ciudades en las que haya mayor accesibilidad y con oportunidades laborales, educativas y de salud para todas y para todos, en las que el acceso a servicios públicos y la calidad de vida no dependa de la colonia o el barrio en el que se vive, sino que sean derechos para todas y para todos. Ciudades en las que las mujeres, niñas y adolescentes se sientan seguras de caminar y de vivir en ellas. Y ciudades más democráticas, en las que se escuche a todos, en las que la población participe y el gobierno, por supuesto, los tome en cuenta. Eso, como plantea el libro, exige de un esfuerzo colectivo, de los órdenes y poderes de gobierno, del sector privado, la sociedad civil y la academia, y de la ciudadanía en general. Por ejemplo,
implementando y promoviendo políticas que aseguren un igual acceso a oportunidades y servicios. Ustedes lo señalan bien en la publicación. En la Ciudad de México, el 52.5% de la gente vive en condiciones de pobreza. Y si hablamos de niñas y niños, sube al 70%. Y esa realidad se repite en muchas otras ciudades. Entonces tenemos que promover modelos de desarrollo urbano más equitativos que ayuden a romper los círculos de pobreza, construyendo infraestructura incluyente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para que quien vive con una discapacidad pueda recorrer las calles y para que existan alternativas de movilidad amigables con el ambiente, recuperando espacios y tomando en cuenta la perspectiva de género en el diseño de nuestras ciudades. Como sabemos, el acoso callejero y algunas formas de violencia sexual están vinculadas directamente a los espacios públicos. Y sin afán de minimizar un reto muy complejo, muchas veces hace la diferencia la ruta que sigue un autobús o dónde se coloca una luminaria o una cámara de seguridad. En suma, se trata de un tema muy amplio y por supuesto fundamental e importante para el país. Y de una tarea muy compleja que, como decía, exige colaboración y exige esfuerzo de todas y todos. Por eso, desde el Instituto Belisario Domínguez, seguiremos promoviendo este derecho, generando información que contribuya a crear mejores leyes y políticas públicas, abriendo espacios para un debate plural sobre las necesidades y visiones que existen en y para nuestras metrópolis, y sumando con las y los senadores, la sociedad y la academia, en este como en todos los temas que tengan que ver con nuestra querida nación. Muchas gracias a todas y a todos, bienvenidos, y de verdad es una fortuna estar en contacto en este momento con todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador Osorio, presidente del Instituto Belisario Domínguez, por esas palabras que refrendan el compromiso con este tema tan importante. Y sin más, le vamos a pedir al senador Ricardo Velázquez, secretario de la mesa directiva, integrante de la Comisión de Desarrollo Territorial, Urbano y Vivienda, y quien tiene una amplia trayectoria como licenciado en Derecho de la Facultad de Mexicali, maestro en Derecho Procesal del nuevo sistema tan importante, quien además ha sido asesor jurídico del Congreso de Baja California Sur, jefe de Derechos Humanos de Mexicali, procurador de la Defensa del Menor y la Familia de Mulegé, del DIF Mulegé, entre otras tareas. Le pedimos, senador, por favor, en representación del doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, que nos dirija su mensaje. Muchísimas gracias. Pues buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con mucho gusto. Y en principio quiero saludar a la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, Movilidad del Senado, a la doctora Patricia Ramírez, destacada investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Por supuesto, al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado y presidente del Instituto Belisario Domínguez, al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, doctor Daniel Octavio Fajardo, al arquitecto y director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Marcos Massari, al doctor Fabio Vélez, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y compilador de los textos que componen precisamente los textos esenciales sobre el derecho a la ciudad. Y a todo el auditorio que nos acompaña, muy buenos días. Me permito en primera instancia transmitirles un cordial saludo de parte del senador Ricardo Monreal Ávila, quien represento, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y del senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado, que hubieran querido acompañarnos, pero si ustedes me lo permiten, con mucho gusto los acompañaré con entusiasmo, porque el derecho a la ciudad así lo demanda. No puedo dejar pasar esta oportunidad para reconocer el trabajo de la senadora Mercado. Su lucha por las mujeres, por la ciudadanía y por México deben reconocerse. Y ahora
esta búsqueda por crear el andamiaje legal necesario para solucionar los conflictos actuales en el espacio público. La interacción entre la naturaleza y el crecimiento de la mancha urbana debe de ser así, de la mano de la academia, de la sociedad y de las y los ciudadanos, porque son las voces que pueden fortalecer nuestro trabajo legislativo. Las políticas públicas nacen de un problema común que debe de ser analizado desde los más ángulos posibles, porque no se puede ni se debe pretender solucionar ningún problema público desde el escritorio, desde la comunidad de una oficina. Y el doctor Fajardo Ortiz sin duda está haciendo esa labor. Es un secretario de Estado cercano a la población y a la realidad de las necesidades de la gente y las ciudades. Lleva más de 2 años rescatando junto al secretario Meyer espacios públicos a través del estudio y la puesta en marcha de una visión, la de servir a la gente, adaptar los espacios a nuestra actualidad con visión de futuro y sin permitirse repetir los errores del pasado. El Instituto Belisario Domínguez se ha caracterizado por el impulso al estudio de forma profesional, con alto nivel de compromiso con el Senado de la República y en consecuencia con México. Y sé que esto es resultado del trabajo del senador Osorio Chong. Senador, tiene usted mi reconocimiento por apoyar estas causas. Sobre el derecho a la ciudad, textos esenciales es sin duda el resultado de un gran compromiso social, mismo que no puedo concebir si no es con la Universidad Nacional Autónoma de México. Leí con mucha atención la aportación del arquitecto Massari y por supuesto que comparto con usted que una de las grandes fortalezas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a diferencia de otras instituciones de enseñanza, es su contacto directo y permanente con la realidad, traducido en su compromiso social y en la forma crítica de su comunidad académica. Porque es lo que necesita México, que la academia se involucre con la elaboración de las políticas públicas. Y esta es una publicación vanguardista con visión de Estado y de futuro que estoy convencido será el comienzo de muchos trabajos legislativos en favor de la movilidad y los asentamientos urbanos. No me extiendo más, pero no me despido sin antes reconocer el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de sus respectivos equipos de trabajo, porque sé que en la academia, como en la política, siempre e invariablemente el trabajo en equipo traerá mejores resultados. Que tengan todas y todos un excelente día y una vez más, felicidades por este gran esfuerzo. Muchas gracias a usted, senador Velázquez, por estas palabras que hablan de la suma de esfuerzos desde la pluralidad de visiones al interior del Senado. Y bueno, sin más, vamos a ceder la palabra a la senadora Patricia Mercado Castro, quien ha estado detrás de este evento. Ella es presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, pero además es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una larguísima trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras y de las diversidades. Fue, como todos saben, candidata a la presidencia de la República en las elecciones de 2006 y ha sido secretaria del Trabajo y de Gobierno en el Distrito Federal. Sin más, adelante, senadora, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Pues en primer lugar, antes de darle la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes, quiero pues reconocer el trabajo que el doctor Fabio Vélez nos ofrece con esta coordinación de este libro sobre el derecho a la ciudad, textos esenciales. Muchísimas gracias y haber conectado también a la Facultad de Arquitectura con el Instituto Belisario Domínguez y con el Senado. Todo el reconocimiento, porque esto no solamente le servirá a las alumnas, los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino sin duda a nosotras y nosotros los legisladores en nuestras, en nuestras iniciativas, en nuestras decisiones
sobre cómo cambiar desde la Constitución hasta leyes secundarias para garantizar este derecho a la ciudad. De verdad, muchas gracias, doctor Vélez. Agradezco al Senado, al senador Ricardo Velázquez, secretario de la mesa directiva, por sus palabras, por sus reflexiones y por dejar, digamos, en la mesa que efectivamente este conocimiento que nos ofrece este libro, esta compilación, pues seguramente puede guiar las tareas de este Senado. Al Instituto Belisario Domínguez, a su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, por el interés que siempre ha mostrado. De verdad, muchas gracias y todo el reconocimiento para analizar y difundir los temas más relevantes de nuestra vida pública. Y qué mejor, ¿no?, que este libro sobre el derecho a la ciudad, que desde la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece siempre con los mayores estándares de conocimiento y análisis. Gracias al director de la facultad, al arquitecto Marcos Massari, por haber impulsado desde su dirección, desde la facultad, la posibilidad de que en el Senado se pueda, digamos, difundir, se pueda editar este libro, esta compilación que decía nos ayudará a todas y a todos. A la doctora Patricia Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM, muchas gracias por estar aquí, que es una de las participantes de este gran libro. Al subsecretario Daniel Fajardo de SEDATU, esta secretaría con la que hemos encontrado pues tanta sinergia, tanta posibilidad de trabajar juntos precisamente para que en las zonas metropolitanas, ya lo decía el senador Osorio Chong, y en todas nuestras ciudades donde vive efectivamente la mayoría de la población, pues construir sinergias entre el Senado y en general el Congreso de la Unión y el gobierno federal, pues para lograr una mejor vida cotidiana para todas las personas, mayoría de la gente que vive en nuestras zonas urbanas. Bienvenido y por favor un saludo al secretario comprometido con estos temas. Este libro presenta dos visiones: las ciudades como espacios comunes que surgieron para la supervivencia y las ciudades como espacios de injusticias y segregación, es decir, integración y aislamiento simultáneamente, emancipación para pocos y explotación para muchos, de comodidad para una minoría e inconvenientes para las mayorías. La ciudad comenzó a ser un concepto básico para la acción política en el movimiento urbano popular, al integrar sus diversas demandas en un parámetro de dignidad y bienestar. Al día de hoy, enfrentamos muchos problemas derivados de una planeación centralizada del desarrollo urbano que moldeó en gran medida el entorno social, la contaminación ambiental, el hacinamiento, la violencia o la carencia de servicios básicos. El fenómeno metropolitano es otra consecuencia de esta transformación. Implica interacciones sociales y económicas que desbordan los límites administrativos y las jurisdicciones políticas, con millones de personas que cruzan diariamente de una demarcación a otra para realizar sus actividades cotidianas. No obstante, las ciudades y sus zonas metropolitanas se han desenvuelto como un ambiente propicio para la creatividad y para la acción colectiva. Mucho se ha estudiado el papel de las organizaciones sociales urbanas en la democratización de nuestro país, que comenzaron con demandas por una vivienda digna o servicios públicos básicos y terminaron por alentar la transición política a la democracia. Hoy en nuestro país, en las ciudades, hay cada vez más una atmósfera participativa y exigente, en la que se visibiliza fácilmente el abuso o las violaciones a derechos humanos y hay una creciente autonomía de personas y de colectivos. La propagación de movimientos y organizaciones responde a diversas causas, que van desde la lucha por el equilibrio en las formas de la movilidad
hasta la defensa de espacios con valor comunitario, incluyendo el patrimonio histórico o artístico, desde la resistencia ante megaproyectos inmobiliarios hasta la preservación de la biodiversidad. Son grupos que luchan por conservar espacios públicos y áreas verdes, por abrir espacios para el uso de peatones y ciclistas, quienes inspiran especialmente nuestro trabajo legislativo y han sido protagonistas en los debates para legislar sobre movilidad, seguridad vial y zonas metropolitanas. La nueva Agenda Urbana o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre otros, han suscitado el consenso de la comunidad internacional sobre la sostenibilidad como la única ruta hacia el futuro en tiempos en que el cambio climático amenaza nuestras posibilidades de sobrevivencia. Es un momento crucial para hacer justicia a los grupos que han sido históricamente excluidos del diseño de muchas ciudades, particularmente en países de ingresos medios como el nuestro y bajos. El movimiento feminista, como ya se ha dicho aquí también, ha abierto una brecha en las reivindicaciones por el espacio público para revertir una discriminación y violencia histórica. Revertir el que ellas, las mujeres, habiten las ciudades dormitorio, realizando trabajos de cuidado y domésticos no remunerados, y ellos, las áreas donde se desarrollan las actividades productivas que generan ingresos, salarios, derechos. Hablamos ya de la movilidad del cuidado. El desafío de la gestión democrática del espacio público es hoy una tarea urgente para la que se necesita imaginación, voluntad de lograr acuerdos y capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. Y para ello es esencial contar con el conocimiento sobre el fenómeno urbano y el derecho a la ciudad, como el que se ofrece en esta valiosa publicación. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora, por esas palabras que dan muestra una vez más de su gran vocación social, de su gran compromiso con la justicia social y con los derechos de las poblaciones más vulnerables. Ahora, siguiendo el orden del programa, vamos a darle la palabra al doctor Daniel Octavio Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, quien es además doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde estudió la licenciatura, y realizó una estancia de investigación en el Colegio de Graduados de Ginebra, Suiza. En el Gobierno de la Ciudad de México fue además coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SUDATU. Sin más, subsecretario, bienvenido, gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y valoro mucho que este foro organizado por el Instituto Belisario Domínguez, a quien desde hace muchos años he seguido en sus publicaciones, en sus eventos. Yo tengo, por supuesto, pues mucho respeto porque sé que el Instituto Belisario Domínguez pues, es una institución del Senado de la República donde se hace investigación de alta calidad. Y en este caso no es la excepción, por supuesto. Saludo con mucho gusto al senador Miguel Ángel Osorio Chong. Muchas gracias, senador, por esta posibilidad. Por supuesto, a mi muy querida senadora Patricia Mercado, con quien nos hemos trabajado mucho, nos unen causas y bueno, pues ese es el gusto. Muchas gracias a los organizadores, a todos los asistentes a esta reunión. El derecho a la ciudad surge ese concepto a partir de un análisis del efecto del capitalismo en el territorio. Efectivamente, como aquí ya lo adelantaba la senadora Patricia Mercado, estos conceptos vienen muy de la mano con reflexiones que surgen del movimiento urbano popular. Acá, en los años 60, en Francia especialmente, por eso se le llama que es la Escuela de Sociología Urbana de París, donde Lefebvre, por ejemplo, o Loschkin, o Castells también empiezan una corriente de pensamiento crítico que analiza que la desigualdad social
tiene una expresión territorial y que en el territorio, en el territorio se expresa ese conflicto de clase, donde hay gente que tiene mucho más recursos, que son los propietarios de los bienes de producción, y por lo tanto, y otros los desposeídos. Y esta crítica se muestra en cómo aquellos que tienen el poder económico abusan, se apropian de los mejores espacios y dejan cada vez más a la población trabajadora en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad. Justamente en espacios en lo que se le llama la segregación socioespacial, que es espacios, barrios pobres rodeados de más barrios pobres y rodeados de más barrios pobres, que se vuelven mares de casas sin servicios, sin acceso y, más importante, sin posibilidad de movilidad social. Porque ese joven que vive ahí en esas colonias, para que salga de ahí del barrio, es una hazaña, de verdad, lograrlo. En México, ahora con el nuevo censo de población que nos dice que efectivamente, como aquí lo señalaba el senador Miguel Ángel Osorio Chong, cerca del 80% de los mexicanos ya vivimos en ciudades. Es uno de los países más urbanizados del mundo, México. Y así, en este país, la urbanización, el proceso de urbanización, este crecimiento donde más población cada vez se vuelve más urbana, no ha significado, como en otras partes del mundo y en otros momentos históricos, un incremento de la calidad de vida. Es todo lo contrario. En México, el desastre del modelo neoliberal se expresa en el territorio, en que ahora la pobreza se concentra en las ciudades. Ya hay más población pobre que habita en las zonas urbanas que la población pobre que habita en las zonas rurales. Esta lógica del mercado, en donde es el que tiene más, compra los mejores terrenos, aún despojando a los campesinos que habitan en las periferias, a los ejidatarios, comprando a precios baratos para construir unidades habitacionales. No importa que esté lejos, no importa que no tenga servicios, no importa que no tenga espacios de esparcimiento, no importa, lo que usa es hacer casas para vender, porque toda es la lógica de la mercancía. Y eso es lo que dice David Harvey. Justo eso es lo que dice. La ciudad se ha vuelto una mercancía y como tal la compran los que tienen y los que no, pues no tienen acceso a la ciudad. Y justo en esta lógica, Jordi Borja lo que plantean en esta corriente de pensamiento es que se tiene que actuar y presentan este grupo de pensadores y otros muchos más. Estoy pensando que esto además viene en una corriente posterior que incluye a Manuel Castells, al menos en sus inicios, y Saskia Sassen, que sigue todavía en esta misma corriente de pensamiento. Dicen ellos que el tema del derecho a la ciudad no es un catálogo de derechos, no es más que eso, sino debe de ser acción política. Ese es el origen del concepto. Por eso, bien decía la senadora Patricia Mercado, viene del movimiento urbano popular. Entonces, el derecho a la ciudad no es que se otorgue un derecho, es una bandera que reivindica el movimiento para luchar, para decir, estas ciudades deben de ser de todas y de todos. Esa es la bandera que toman, porque estos autores de los que estamos hablando, pues no son los autores que hacen políticas públicas, son los autores que vienen con una visión crítica a reconocer la desigualdad como la esencia en que se reproduce el sistema. Lo que quieren decir de fondo esto es justo eso. La forma en que opera el capitalismo en las ciudades es mediante la desigualdad, mediante la fragmentación. Así es como funciona, porque así es como conviene para incrementar la ganancia de los que tienen el capital. Pero entonces dice Jordi Borja, no es un catálogo de derechos, no, es un plan de acción. Y se complementa, una vez
que ganados, ¿no?, los derechos con políticas públicas e instrumentos técnico-jurídicos. Para la SEDATU, estamos ahora con esta visión en la que coincidimos, el derecho a la ciudad. Lo que pensamos es que debemos de impulsar que el Estado mexicano retome la rectoría sobre el territorio. Esa es la esencia de nuestra visión. Si dejamos, como en la época del neoliberalismo, la planeación del territorio se haga chiquita, se haga por unos despachos que venden ahí los planes municipales y después no se aplica, sino se hace con instrumentos reales, donde se haga además una planeación participativa, vigente, con una ciudadanía exigente de que se cumpla. Eso es lo que nosotros llamamos el retomar la rectoría del Estado sobre el territorio, pero además el tema de la planeación no es un tema aséptico, digamos, no es un tema técnico solamente, no es un tema que la planeación implique el paso 1 al Z y siempre se va a llegar al mismo resultado. La planeación la vemos como debe de tener un sesgo ideológico, o sea, planeamos para qué. Y en este caso, la planeación que nosotros estamos promoviendo es una planeación que reconozca las desigualdades. ¿Planeamos para qué? Para hacer ciudades menos desiguales en este país, porque además es lo que más nos está afectando a México. Somos de los países más urbanizados y somos de los países donde tenemos las ciudades más desiguales del mundo. Además, ciudades construidas para autos, cuando la infraestructura se ha destinado, es el 80% de la inversión en infraestructura se hace para los carros y 20% para transporte público, para banquetas, para vialidades de bicicleta. Cuando es al revés, el 80% de la gente se mueve por todos estos medios y solo el 20% se mueve en carro. Pero ha sido esa la lógica en la que se mueve. Por eso estamos impulsando desde la SEDATU esta planeación urbana, participativa y que tenga una implementación, porque también esa es otra de las lógicas en las que se venía. O sea, te vendo el plan y después hasta ahí ya tienes tu libro, ya tienes tu plan municipal, pero no se trabajaba en cómo se implementa. Y la única forma en que tenga éxito una implementación de estos tipos de planes es cuando la gente está vigilando que realmente se cumpla. Y bueno, esa es la visión en la que nosotros estamos impulsando. Y lo otro es el programa de mejoramiento urbano. Ahorita estoy en Coatzacoalcos, vine a parte de una gira, al rato me voy al puerto de Veracruz, pero no estamos haciendo estas intervenciones en los barrios más bonitos o donde más se vea. Todo lo contrario, la instrucción del presidente de México desde el principio que nos dijo de este programa es ir a los barrios más necesitados, ahí donde se necesita una clínica, ahí donde se necesita una escuela, donde no hay parques públicos, donde no hay guarderías. Estamos construyendo muchas guarderías en todo el país, donde están en esos barrios donde más lo necesita la población. Es una idea todo el tiempo estar pensando en estas ciudades desiguales y fragmentadas, y eso es una idea que va justo en contra de la lógica del mercado. Es la resistencia, es pensar en un gobierno que genera políticas públicas pensando en todas y todos quienes habitamos las ciudades. Y bueno, pues aún con lo insuficiente que es, porque siempre hay muchísimo que hacer, obviamente no estoy diciendo que estamos resolviendo el tamaño del problema de las ciudades en México con esta terrible desigualdad, sí estamos convencidos que cuando se hagan acciones y políticas públicas urbanas, poniendo siempre en el centro este concepto del derecho a la ciudad, que detrás de sí trae la idea de combatir la desigualdad urbana, de atender a los excluidos, entonces estaremos generando y construyendo pues un México mejor para todas y todos. Eso es. Gracias. Muchas gracias a usted, subsecretario Fajardo, por incluir
este análisis de clases sociológicos. Sin duda que haya un artículo sobre David Harvey, ese gran geógrafo que analiza el capital y el territorio en este libro, es un gran añadido. Y bueno, sin más, quisiera dar la palabra a Marcos Massari, quien es director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Massari es arquitecto y maestro en arquitectura en el campo de restauración de monumentos por la UNAM. En la facultad tiene una larga trayectoria académica y de investigación en las licenciaturas de arquitectura y arquitectura de paisaje. Ha sido miembro de distintos comités para la sustentabilidad y conservación de espacios históricos y es académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Adelante, director, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer al Instituto Belisario Domínguez, particularmente a su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y la participación de todos ustedes en esta reunión. Para la universidad siempre es una fiesta el poder presentar un libro, y quisiera hablar de la importancia de la publicación. ¿Y por qué digo una fiesta? Porque es una forma en la que nosotros compartimos el conocimiento. En esta ocasión yo no podría dejar de destacar pues, que Patricia Mercado pues, ha sido cómplice en la iniciativa de esta publicación. Desde el primer momento en que empezamos a hablar de la publicación, nos habló de por qué no hacerlo a través del Instituto Belisario Domínguez, y agradezco también desde luego a Rodrigo Ávila por todo el trabajo que se ha podido hacer con el equipo de la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura. Y yo creo que Patricia ha sido cómplice de la iniciativa de la publicación de este libro, básicamente porque pues, es el resultado también de una incansable labor que hace en favor de la articulación de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, que se intersectan desde luego en el espacio público hacia una gobernabilidad democrática. Creo que esto es fundamental para poder entender por qué se puede contar con el apoyo de alguien, incluso desde el Senado mismo, para pues, dar pie a una publicación como esta. El compilador, y se habla también de Fabio Vélez, es un profesor de la Facultad de Arquitectura, ingresó a través de un programa de incorporación de jóvenes académicos, y si algo lo caracteriza es el ser filósofo, pero su manera de pensar. Y su manera de pensar creo que la sintetiza la forma en la que él mismo se presenta. Filósofo, Platón. El resto somos aspirantes. Y creo que esto también tiene que ver con la presentación de este libro, porque justamente hay que agradecer la compilación que se desarrolla y desde luego la obtención de la cesión de derechos para tener un libro con una aproximación multidisciplinaria que es fundamental para entender a la ciudad y que pueda a través de esto ser una provocación. Este libro en realidad es una provocación a volver a pensar en la ciudad, a volver a buscar en los fundamentos, como nos decía el subsecretario Fajardo hace un momento, el cómo se desarrolla en realidad primero el pensamiento, las posibilidades, pero cómo se tiene que ejecutar. O sea, no es nada más una idea la que se tiene que desarrollar, no es un plan de desarrollo, sino en realidad es la ciudad como este constructo social en donde se entrelazan desde luego las personas y el espacio urbano. Es fundamental entender la ciudad a través de esta interacción que a través de la publicación se nos viene dando, desde luego, porque los autores de los textos son filósofos y sociólogos, geógrafos sociales, sociólogos urbanos, en donde vemos también, por ejemplo, Saida Mushi y todas sus reflexiones en torno a la mujer, primero arquitecta y después urbanista. ¿Cómo podemos entender desde el Instituto de Investigaciones Sociales, a través del epílogo con el que cierra Patricia Ramírez Curi, esta interacción que se da a través de los textos del libro? Desde luego, es fundamental abrir el debate, pero abrir un debate en todas las diferentes escalas de quienes pueden participar, y por eso esto es una fiesta. El poder estar en el Senado de la República y el haber articulado a la Facultad de Arquitectura de la UNAM con el Senado de la República, en donde podemos pues prácticamente asegurar
que llegará a manos de los senadores y de los funcionarios y buscaríamos de todos los niveles de gobierno este documento, que también pueda llegar al sector privado y al sector social, y particularmente nos interesan los jóvenes, las y los jóvenes que finalmente serán quienes tienen que entender esta dinámica de la que nos hablaba el secretario Fajardo, de lo que Patricia Mercado presentó hace un momento. Para poder hablar de gobernabilidad tenemos que entendernos primero todos ciudadanos, todos parte de la ciudad, todos parte de esta realidad que sí es una realidad de desigualdades, pero que es una realidad que construimos todos los días, todos juntos. Es fundamental para nosotros llegar a las y los jóvenes y llegar también en una aproximación multidisciplinaria, no solo a la Facultad de Arquitectura, sino desde luego a todas las disciplinas, porque todos somos ciudadanos y porque todos requerimos entender que el derecho a la ciudad no es un derecho al que no podemos aspirar, no, es un derecho que construimos todos juntos. Es un derecho el cual el derecho a la ciudad en la Ciudad de México en 2010, por ejemplo, tiene ya 11 años de haber sido declarado este derecho. Sin embargo, como lo dijo también el doctor Fajardo, ¿cómo hacemos que esto forme parte de la realidad de todos? El libro presenta entonces esta posibilidad de algo que yo generalmente digo en un libro, que es detenernos en el camino, hacer un alto, volver a entender esos principios básicos desde el EFEB para entender el por qué vivimos en estas ciudades, el por qué nuestro país ha generado estos espacios en donde hoy y a través de la pandemia entendemos más claramente la importancia del espacio público. Este espacio de interacción social en el que todas y todos coincidimos en este espacio y en donde todos, más que nunca, tenemos interés en repensar la ciudad. La ciudad que hoy estamos planteando será la forma de habitar el mañana. La ciudad del mañana es la ciudad de todas y de todos, en un país en donde efectivamente la urbanización caracteriza ya este siglo XXI, pero tiene que ser una urbanización en la que todos podamos establecer un diálogo desde los diferentes puntos de vista, porque no son trincheras de una pelea. En realidad, el libro lo que nos presenta es cómo podemos construir juntos, y esto creo que, Fabio, es una de las grandes aportaciones de este libro. Yo aseguro que dentro de la universidad este libro se convertirá en un libro de consulta obligado, justamente al ser una compilación de estos documentos tan importantes que abren las puertas a otros espacios en los que habrá que profundizar, pero que por lo menos nos permita tener a todas y a todos un espacio de reflexión en este momento de la pandemia esencial, y en este momento en que el libro se va a difundir también en línea. Creo que es algo que debemos de aquilatar y debemos de agradecer a esta coedición entre el Senado y la universidad. Muchas gracias a todos los que han hecho posible que esto hoy podamos estar presentando esta publicación, y sobre todo que hagamos todos juntos que llegue a las manos de todos. La toma de decisiones en torno a la ciudad es una toma de decisión de todos, es una toma de decisión colectiva y es un trabajo que nadie puede dejar de lado, independientemente de la disciplina a través de la cual se aproxime a esta realidad de la ciudad en las que todas y todos vivimos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Massari, director de la Facultad de Arquitectura. Le comentamos además a todo el público que el libro está disponible en la biblioteca digital del Instituto Belisario Domínguez. Es de libre acceso, ahí lo pueden descargar. Y ahora le quiero dar la palabra a la doctora Patricia Ramírez Curi, quien es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ella es doctora en Sociología por la UNAM, especialista en estudios relacionados con el espacio urbano y la organización espacial en el contexto de las transformaciones del entorno en la Ciudad de México. Y, entre otros aportes, ha desarrollado lineamientos metodológicos para el acercamiento y la elaboración de diagnósticos sobre la compleja realidad citadina.
Sin más, doctora Patricia Ramírez, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? La escuchamos bien, maestra. Adelante. Quisiera iniciar expresando mis agradecimientos a la senadora Patricia Mercado, al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a la Facultad de Arquitectura, a Fabio Vélez por este libro y a todos los participantes en esta presentación. Hablar del derecho a la ciudad en la ciudad de México y en el caso de nuestras ciudades en Latinoamérica y en el mundo, en las circunstancias actuales de crisis de salud, adquiere una importancia ineludible en un sentido simbólico, emocional y físico-social. Se trata de un concepto clave en la teoría social urbana, que no solo orienta el estudio de las ciudades y metrópolis del siglo XXI, también nos permite preguntarnos, quizá ahora más que nunca, ¿quién tiene derecho a la ciudad? ¿Y en qué consiste este derecho? Al hablar de la ciudad vivida por personas y grupos sociales diferentes que tienen acceso desigual a los recursos urbanos y que en las realidades cotidianas se enfrentan exclusiones y violencias, volvemos nuevamente a pensar en cómo construir una ciudad de derechos. La obra que hoy nos reúne sobre el derecho a la ciudad, textos esenciales, compilada por Fabio Vélez Bartolomeu, nos brinda la oportunidad de repensar la ciudad deseada como ciudad de derechos y como lugar donde es posible construir una cultura cívica común, que por encima de las diferencias nos permita reconstruir unos otros. Inspira esta obra una discusión necesaria y renovada en torno a estas interrogantes que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad, con la organización de los recursos y con las políticas urbanas en que se apoya el modo de desarrollo urbano actual, que tiene varias décadas teniendo efectos en nuestra ciudad. El derecho a la ciudad, entendido como el derecho de la ciudadanía a la centralidad, a la acción política, a participar en redes de comunicación, a transformar y a reinventar la ciudad, desarrollado originalmente por el filósofo marxista Henri Lefebvre, precursor para pensar la ciudad, el espacio social y los recursos urbanos en clave de derecho, se ha transformado desde aquel entonces de casi 70 años de los grandes movimientos sociales. ¿Cómo lo pensamos ahora? Que se ha resignificado más en un sentido operativo y menos en un sentido de cambiar el sistema capitalista. ¿Cómo repensamos el derecho a la ciudad? Y lo podemos poner en práctica al orientarse a demandas democráticas específicas de distintos grupos sociales para la solución de problemas y al relacionar los derechos de ciudadanía con ideas urbanísticas que puedan permitir su ejercicio. Sin embargo, el rechazo y la negación al derecho a la ciudad como concepto y como realidad es evidente en la tendencia actual a la exclusión representada en barreras físicas y simbólicas, en murallas que niegan a la ciudad abierta y anulan el sentido colectivo del espacio público como bien común y como lugar de integración social y urbana, como elemento equilibrador del conflicto y de la relación entre la sociedad y las instituciones de gobierno. La cada vez mayor relevancia de la relación entre derecho a la ciudad y espacio público en las últimas décadas puede comprenderse de una parte por los procesos tanto de privatización de bienes públicos como de disgregación de la ciudad en una multiplicidad de periferias inconexas. Y de otra parte, también por la demanda de los movimientos sociales nuevos de incluir tanto derechos sectoriales urbanos, como son la vivienda, la movilidad, el medio ambiente, como derechos sociopolíticos relacionados con la identidad, con la participación, entre otros. Los procesos y realidades urbanas hacen del derecho a la ciudad un concepto eficaz y necesario para encauzar los reclamos de movimientos sociales que impulsan la democracia y para valorar su calidad, debido a que se trata de un derecho que está en función de la manera como la ciudadanía resiste y hace frente a los efectos del desarrollo urbano.
Si bien la ciudad es el espacio de socialización compartido, las mujeres y su experiencia de vida no están presentes en su definición. El espacio público ha estado proyectado, gestionado, articulado, sin tener en cuenta deseos, necesidades y actividades diversas de las mujeres, que por cierto son las que más usan el transporte público y ocupan más viajes cotidianos, precisamente por las labores de cuidado, combinadas con labores de trabajo y estudio. Al pensar el derecho a la ciudad en un sentido amplio, desde un enfoque de género y como concepto y enfoque creador de igualdad de oportunidades, adquiere relevancia la relación precisamente entre vivienda y espacio público, por ser un elemento central, como diría Saida Muxi, para lograr equidad de género. Esta autora plantea la vivienda como una expresión del derecho a la ciudad, porque tiene que ver tanto con el derecho a ser miembro de la sociedad, como con los beneficios, las garantías, los apoyos y las posibilidades que brinda. Esta situación, considerando las responsabilidades reproductivas de las mujeres, las necesidades de socialización y de que la ciudad pueda aportar ventajas, protección y oportunidades de movilidad, seguridad, equipamiento y acceso al trabajo en condiciones de igualdad con los hombres. Particularmente, las mujeres han levantado la voz en demanda de un urbanismo con enfoque de género, exigiendo el derecho a una vida pública y privada libre de violencia. En el caso de América Latina, distintos estudios han contribuido al conocimiento sobre lo que pasa en nuestras ciudades y a discutir el derecho a la ciudad, mostrando cómo se producen realidades vinculadas con los efectos de los procesos urbanos en los lugares que habita la gente. En las últimas décadas, estos procesos han introducido nuevas realidades y han modificado la relación entre la ciudad, la ciudadanía y las instituciones, entre el espacio público y el espacio privado, debilitando los derechos colectivos que definen el derecho a la ciudad. Hablo en este sentido de la ciudad entendida como espacio social complejo, compuesto por un conjunto diverso y heterogéneo de personas, relaciones y lugares donde lo político, lo cívico y lo urbano convergen de manera discontinua en el entorno construido. Esta condición de ciudad manifiesta realidades inéditas, relaciones invisibilizadas, quizá inexploradas, que se expresan en las formas de habitar, en las relaciones de género, en la manera de distribuir y de usar recursos sociales y ambientales, y en el acceso cada vez más restringido a bienes públicos. El debate acerca de la relación entre la manera como pensamos, construimos y vivimos las ciudades en el siglo XXI nos plantea el desafío de indagar con mayor profundidad los procesos, actores y prácticas sociales que las transforman en espacios sociales fragmentados y que las resignifican como lugares de elevada concentración, de riqueza en una minoría y de condiciones de extrema pobreza en un número muy importante de personas y en una mayoría experimentando distintos tipos de pobreza. Estos procesos se producen y se expresan tanto en el paisaje urbano, en la estructura, en las funciones y actividades de la ciudad. También se expresan en las relaciones sociales y en el uso y significado que la gente asigna a los lugares con los que se identifica uno. En la Ciudad de México, la historia urbana nos muestra que las divisiones espaciales se han reconfigurado, impulsadas por procesos de reorganización de las relaciones políticas, sociales y culturales, expresando y reproduciendo distintas formas de desigualdad social. En este proceso inacabado, cruzado por rupturas y conflictos, existen factores sociales, políticos y culturales, territoriales, regionales, que explican las particularidades de la conformación de la capital del país. En el siglo XX, nuestra capital se transforma en una ciudad que desborda sus límites socioespaciales y adquiere una dimensión regional, metropolitana y megalopolitana. Se transforma en el cambio del siglo XX al XXI en una ciudad mundial. Se globaliza, pero se globaliza enfatizando marcadas desigualdades. En esta trayectoria, ya en el siglo XXI, ¿qué puede significar el derecho a la ciudad?
En la actualidad, los diversos significados asignados al derecho a la ciudad reivindican sobre todo el anhelo de una ciudad diferente que responda a las necesidades humanas, donde una política urbana diferente considere prioritaria la participación democrática de las personas en la transformación del entorno que habitan. El debate sobre cómo lograrlo está abierto y las batallas en favor de mejorar las condiciones de vida continúan. También nos exigen cambiar de enfoque. Uno de los temas centrales hacia donde ha girado la atención de la sociedad y de las instituciones al hablar del derecho a la ciudad es el espacio público, entendido como espacio político y como lugar de relación entre diferentes, donde se reclaman y reivindican derechos urbanos, sociales, políticos, económicos, culturales, de grupos, géneros, clases diferentes. En el espacio público convergen realmente las batallas por la ciudad y se despliegan los conflictos urbanos no resueltos. Estos tienen que ver con las condiciones de vida de la sociedad urbana, con las inequidades y las violencias de género. Tal es el caso de una parte de la demanda de vivienda adecuada y acceso a servicios urbanos, como son el agua, la electricidad, la recolección de basura, pero también con las formas de movilidad y transporte público asociado al tiempo de traslados y a las condiciones de seguridad. Pero de otra parte, las resistencias ciudadanas ante fenómenos de segregación urbana, de desalojos, de discriminación por sexo, género, edad, clase, origen, culto, expresados en desplazamientos humanos, en el incremento del trabajo informal, en el espacio público y en el incremento de personas sin casas que viven en la calle. Las distintas formas de comunicación, de relación y de acción que se manifiestan en el espacio público en la actualidad lo revelan como un espacio político y como lugar de encuentro donde confluyen ciudadanías desiguales y enfrentadas. Confluyen disputas por la ciudad, conflictos por el reconocimiento de la diferencia, por el acceso a bienes públicos y por la reivindicación de derechos urbanos que convergen en el derecho a la ciudad y que invocan reconocer que son derechos humanos. El resurgimiento de la lucha por el derecho a la ciudad se sitúa en un contexto de nuevos procesos y de profundos cambios en la relación entre el Estado, la economía y la sociedad, que han tenido consecuencias de inestabilidad y de polarización social en distintas ciudades capitales, y ese es el caso de nuestra ciudad. Un factor impulsor que ha sido la tensión entre la lógica capitalista neoliberal de producción del espacio urbano y los efectos sociales que se expresan en el incremento de desigualdades urbanas, injusticias espaciales y en el debilitamiento de los derechos colectivos. La situación ha provocado diversas acciones ciudadanas en favor de ciudades habitables, con justicia, con espacios de participación en la vida pública y en la política urbana, ampliando el debate en líneas temáticas y posiciones distintas. Estas posiciones se articulan en torno a lo que se ha llamado un concepto en disputa que se dirime en una primera escala en los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, desplegando una heterogeneidad de demandas no solucionadas e incluso contrapuestas que abarcan desde enfoques de igualdad y formas de uso y producción del espacio urbano hasta los derechos humanos. Una segunda línea corresponde a la institucionalidad del derecho a la ciudad, que se ha incorporado al marco jurídico de distintas constituciones, y este es el caso de nuestra primera constitución de la Ciudad de México, abriendo la discusión, entre otras cuestiones, en torno a la propiedad y su función social, con iniciativas que abordan la manera de evitar las actividades especulativas, los usos superfluos o baldíos, así como la redefinición de funciones públicas de la propiedad. Una tercera línea corresponde a la proyección global del derecho a la ciudad, tanto a través de la Coalición Internacional para el Hábitat ligada a las organizaciones sociales de vivienda, como de la introducción del derecho a la ciudad en la nueva agenda urbana decretada por Naciones Unidas en el año 2016, con el propósito de trazar líneas de acción, incorporando la cuestión urbana y el entendimiento de las ciudades a escala mundial y como un asunto de política pública. En este sentido, y sin pretender ser exhaustiva, el derecho a la ciudad, antes como ahora, tiene un sentido colectivo en el que
en la actualidad converge un repertorio de derechos humanos, civiles, sociales, urbanos, políticos, culturales, patrimoniales y ambientales, entre otros. En la actualidad, la relación entre el derecho a la ciudad y la justicia social es un desafío necesario para abordar demandas y acciones ciudadanas, reclamos históricos de movimientos sociales, discutidas y controvertidas en el debate académico y político sobre la ciudad. Estos conceptos son eficaces para pensar la necesaria articulación entre política urbana y política social en un sentido multidimensional que atienda temas de vivienda, empleo, género, movilidad, medio ambiente, entre otros vinculados con la reconstrucción democrática de ciudades como las nuestras. Los textos reunidos en esta obra cobran mayor importancia en esta línea de reflexión precisamente porque nos proponen pensar la realidad urbana en clave de derecho a la ciudad, concepto que nos introduce a las tensiones entre el marco jurídico, el discurso político y los efectos socioespaciales de las lógicas de gobierno y de desarrollo urbano. Nos enfrenta a los desafíos que plantea la urbanización de las injusticias, revelando desigualdades sociales y de género en el acceso a la ciudad y a los bienes públicos. Y nos enfrenta a estas injusticias que es necesario revertir, no solo narrar. También nos acerca a las formas de organización social, de participación y de resistencia ciudadana, que construyen un discurso cohesionador en torno al derecho a la ciudad y demandan a las instituciones corresponsables hacerlo efectivo. Las demandas sociales, políticas, económicas y culturales, las acciones colectivas que imprimen sentido al derecho a la ciudad y al espacio público plantean el desafío de reconstruir la ciudad como ciudad de derechos, como lugar común de encuentro y de aprendizaje de valores compartidos que nos permitan construir esa cultura cívica común a la que aludimos, pero que realmente es algo que no está dado, que hay que construir. En esta línea de reflexión podemos señalar que en distintas capitales latinoamericanas hemos observado cómo la lógica de urbanización neoliberal se ha apartado de formas de planificación democrática para pensar la ciudad como un espacio de lugares donde se construye la vida cotidiana. Es necesario, por tanto, pensar la ciudad no en fragmentos, sino como un todo continuo y en movimiento, y actuar en favor de un proyecto que en la concepción y el diseño relacione el espacio habitado con el espacio construido, la manera como habitamos la ciudad y la manera como la construimos. Esta obra nos brinda en forma generosa la posibilidad de hacer esta reflexión y de reflexionar sobre el significado del derecho a la ciudad y su articulación con categorías útiles para mirar la compleja realidad urbana actual. Reúne en forma inédita autores que han contribuido desde distintas disciplinas y en momentos diferentes de la historia urbana del último medio siglo a pensar la ciudad como derecho de todos y todas y a comprender su relación intrínseca con la espacialidad humana, que con la dimensión temporal es fundamental en la experiencia del habitar la ciudad y el mundo actual. En la situación actual de pandemia que afecta a las distintas regiones del mundo, pero que fundamentalmente es una crisis urbana y se discute fundamentalmente occidental, que no se limita al coronavirus, pensar la ciudad como derecho nos provoca replantear la manera como nos relacionamos con la ciudad, las formas de habitar y de organizar el espacio público y nuestro vínculo con el lugar y con la tierra. Termino finalmente recurriendo a Fabio en este último libro, Arquitectura, Historias de un Equívoco, donde nos propone pensar también la diferencia entre el arquitecto y la abeja, entre la arquitectura humana y la arquitectura no humana, es decir, la arquitectura animal y vegetal. Y en este sentido nos abre preguntas que es necesario pensar cuando reflexionamos sobre el derecho a la ciudad. ¿Qué ocurre si intentamos pensar desde el otro extremo de los conceptos tradicionales? Es posible pensar una arquitectura del tiempo más que del espacio. Se trata de tiempo y espacio líquidos. Repensar los enfoques con los que construimos nuestras ciudades para lograr espacios sociales más justos es un desafío de todos y todas y de los nuevos gobiernos de la ciudad
que abren la posibilidad de transformar esas realidades frente a las cuales nos manifestamos críticamente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Patricia Ramírez, por esta revisión tan vasta sobre las diferentes aristas y formas de análisis del tema que nos ocupa. Y bueno, por último, le vamos a dar la palabra al compilador de este libro, que también es autor, al doctor Fabio Vélez Bertomeu, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Universidad de Urbino. Fue profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, y es autor de varios artículos en el campo de la literatura y de algunas traducciones y ediciones críticas de autores como Rousseau y Derrida. Sin más, doctor Fabio Vélez, tiene usted la palabra como último participante en este evento. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues en primer lugar, saludar a los compañeros que me han precedido, a la senadora, al senador, a los subsecretarios, al secretario y, por supuesto, a Patricia. Y como ya preveía que iba a suceder lo que ha sucedido, es decir, que en la medida en que iba a ser el último en hablar, pues ya me iban a pisar toda la arena de la playa, no me iba a quedar poco que decir, pues, y por lo tanto me exoneran de tener que explicar con tanta minucia como ha hecho, por ejemplo, el doctor Fajardo o mi colega Patricia Ramírez Curi, pues voy a detenerme básicamente en explicar un poco en qué consiste esta compilación. Para empezar, me gustaría agradecer, siempre es importante agradecer. Yo soy de la opinión de que un libro siempre es el producto de una coparticipación normalmente secreta. Hay muchas personas entre bambalinas que hacen posible que finalmente un libro salga a la luz. Como no podía ser de otra manera, también ha sucedido en este caso. Me gustaría agradecer, digamos, en primer lugar a la UNAM, a mi institución, por el apoyo inicial y además muy franco por parte del director de la facultad, por Marcos Massari, pero también por todo el equipo de la coordinación editorial, ¿no? Me voy a referir únicamente a la coordinadora en jefe, a Aranti Casanova, pero también a todo su equipo. En segundo lugar, me gustaría agradecer, y además me gustaría subrayar este segundo agradecimiento, a los autores y autoras y a las editoriales que han hecho posible este libro. Normalmente los que tengan la posibilidad de leerlo o los que ya lo han leído se han dado cuenta, son autores clásicos que tienen todos sus royalties y sus copyrights, y debo confesar que desde el primer momento en el que yo les comenté este proyecto, tanto autores y autoras como editoriales cedieron gustosa y amablemente los derechos. Debo decir también que esta iniciativa en parte se debe a mi amiga Marta Lamas. Yo soy muy descreído y muy escéptico, pero ella desde el primer momento me dijo, bueno, pues escríbeles, no tienes nada que perder. Yo pensé que tenía todo que perder y finalmente pues gané mucho más de lo esperado. Y por último, pero no por ello menor, ¿verdad?, agradecer y celebrar, decía Marcos Massari que todo libro es una fiesta, sin duda alguna, pero además esta hibridación, este maridaje que se ha dado entre la UNAM y el Senado, pues creo que hay que celebrarlo doblemente, ¿no? Tenemos que empezar a establecer sinergias fuera del campus y empezar a impactar fuera de las fronteras de la universidad. Y creo que este es un ejemplo en este sentido. Entonces, no me puedo olvidar, ya se ha hecho aquí referencia en varias ocasiones, a Patricia Mercado, junto con Marta Lamas, probablemente la gran unidora de este volumen. No aparece como tal en la portada, pero debería justicia aparecer. Así que, pues, mi máximo agradecimiento. Yo sabía que era una puerta a la que tocar porque sé que es especialmente sensible a estos temas y, como ya se ha dicho aquí, su trayectoria pues avala, digamos, y a mí de alguna manera pues me daba pistas a que podía ser, digamos, una buena cómplice en este proyecto. Pues terminados los agradecimientos, me gustaría un poco explicar
¿Por qué es importante que este libro haya salido en este momento? Es decir, ¿cuál es la pertinencia, cuál es la relevancia de que salga ahora? ¿Por qué es importante que un libro como este, digamos, tenga la posibilidad de ser leído en este momento? Dice un poeta de mi tierra, y yo creo que dice con razón, que solo se canta lo que se pierde. Bueno, pues parafraseándolo podríamos decir que solo se reclama lo que se pierde. Yo creo que estamos viviendo una situación de impasse, ¿no? O tuvimos la ciudad y nos la arrebataron en algunas latitudes, o si nunca llegó, tampoco se la espera ahora. Nos movemos un poco en este impasse desazonador. ¿Qué es lo que articula, qué es lo que posibilita el derecho a la ciudad? Bueno, pues lo que posibilita precisamente es una suerte de crisol en el que aglutinar toda esta suerte de desazones y de demandas, ¿no? En principio, todos pensamos, o deberíamos pensar, que la ciudad es un emplazamiento, es un instrumento para garantizar una situación de bienestar, de libertad e igualdad a sus ciudadanos y ciudadanas, un espacio de integración social y cultural, en suma, un espacio más democrático y donde haya una redistribución real de la riqueza. Por el contrario, lo que venimos observando desde hace unas décadas, de manera mucho más notoria y significativa, es que la ciudad ha sido el instrumento perfecto para el acrecentamiento y la reproducción de estas desigualdades. Y precisamente de esa contradicción y de esa desazón, fruto también, como ya se ha dicho aquí, de los efectos de un modelo económico y social, hace que sea el caldo de cultivo perfecto para que surja, para que emane este nuevo concepto, ¿no? Al final, los conceptos no dejan de reflejar condiciones históricas concretas, y en este caso el derecho a la ciudad lo que está evidenciando y poniendo de manifiesto, bueno, pues es una realidad social, política y económica presente. ¿Qué encontrarán los lectores y las lectoras en este libro? Bueno, pues como dice el subtítulo, ¿no?, sobre el derecho a la ciudad, textos esenciales, lo que yo he pretendido ha sido aunar aquellos textos que a mí me parecían seminales para, como decían algunos de los que me han precedido, hacer un alto y repensar de nuevo nuestra situación, ¿no? Entonces, pues el volumen, la compilación, digamos, da inicio con un capítulo extraído del libro pionero de Lefebvre, que es donde se acuña el concepto, a finales de los 60, y va, digamos, discurriendo en un diálogo entre autores, que esto es muy interesante, esto también procuré que fuera visible, ¿no? Es decir, cómo los autores, aunque no convivan, aunque no sean coetáneos, van dialogando entre sí, no siempre, digamos, en el mismo sentido, a veces discrepando entre sí, pero yo creo que lo interesante en cualquier caso es que hay una muestra relativamente significativa de varias posturas que se han ido dando desde la acuñación del término a finales de los 60 por Lefebvre. Entonces tenemos autores de la talla de David Harvey, o Jean-Pierre Garnier, o Jordi Borja, Zaida Musi o Patricia Bermúdez, ¿no? Entonces, bueno, hay una secuenciación cronológica que también da cuenta de cómo se ha ido pensando este derecho. Este derecho ha ido mutando también en función de las urgencias y las necesidades imperiosas que iban surgiendo en la realidad. Entonces, esto es básicamente lo que el lector y la lectora hallará en este volumen. El propósito, como ya se ha dicho anteriormente, es ayudar, incitar, promover, digamos, a través de un cuerpo conceptual que luego pueda, digamos, sustanciarse también en un instrumento jurídico, material para cambiar la realidad. La realidad se ha demostrado y evidenciado injusta y, bueno, pues el pensamiento y la acción son necesarios para modificarla y para mudar. ¿Para quién está pensado este volumen? Bueno, pues en primer lugar, para mis alumnos y mis alumnas de la materia de sociología urbana, ¿verdad? Que supongo que lo agradecerán mucho porque antes
pues tenían que andar fotocopiando capítulos de diferentes libros, muchos de estos libros, por cierto, inaccesibles a los bolsillos de los alumnos y las alumnas de la UNAM, de manera que se les va a facilitar muchísimo el trabajo, y creo que no solo para los alumnos de arquitectura, sino también para alumnos de sociología, de ciencias políticas, de geografía, de derecho, que también puedan abrevar de este volumen. No creo que tampoco les resulte de más a aquellas asociaciones civiles interesadas en causas de tipo de naturaleza urbana, y por supuesto, como ya ha dicho la senadora Patricia Mercado, también entre ese horizonte de posibles interesados están los legisladores y las legisladoras, que espero yo que puedan motivar todavía más, si cabe, pues iniciativas también de carácter urbanístico asociadas al derecho a la ciudad. Y pues yo creo que con esto hago un dibujo sucinto de qué es lo que se pretendía y qué es lo que contiene este libro, Rodrigo. Muy bien. Pues doctor, le agradecemos mucho, agradecemos a todos los presentes, a quienes nos han seguido por redes sociales, a través del canal del Congreso. Agradecemos al presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, a la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, al senador Ricardo Velázquez, secretario de la mesa directiva, al director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Massari, al subsecretario Daniel Fajardo, a la investigadora Patricia Ramírez, al doctor Fabio Vélez, compilador de la obra, y reiterarles que está disponible en la biblioteca del Instituto Belisario Domínguez, en la biblioteca digital. Está el enlace también en el Facebook Live para los que nos están siguiendo, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Buen viernes para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. A todos. Gracias. Patricia. Hasta luego. Senador Fabio. Ricardo Velázquez, hasta luego. De saludarlo. Los senadores. Senadora Patricia. Buena tarde, gracias. Buenas tardes. Gracias. Senador Osorio, muchas gracias. Gracias, senador, por la invitación. Hasta luego. Gracias por haber interrumpido la gira, doctor Fajardo. Sí. Nada más, ahorita vamos a ver proyectos. Tengo reunión con el presidente municipal y después a ver proyectos. Cuídate, cuídate. Akira, hasta luego.